Tarea de la primera unidad de lingüística. El análisis de la lengua es el objeto de estudio de la lingüística y la lengua no siempre ha sido vista de la misma manera. A lo largo de la historia, la forma en la que la lengua ha sido considerada, su función y sus componentes han ido cambiando. Empezamos comentando brevemente el recorrido histórico de esta visión de la lengua. Existen estudios como el de los griegos que empiezan dándose cuenta de la relación que existe entre la lengua, la gramática, el estudio de la formación y la composición de las palabras. Pues ellos tienen principalmente dos vertientes, los sofistas. Los sofistas trataron de resolver el estudio de la lengua pensada de una manera bastante positivista. Querían hacerlo a través de medidas, como se lo hacía en la geometría o en la astronomía. La otra corriente bastante grande de los griegos es la de las anomalistas. Los anomalistas no veían esta exactitud para el estudio de la lengua, sino la lengua como algo arbitrario y que se puede producir por convenciones y acuerdos entre los hablantes. Entre los griegos más representativos que estudian la lengua estuvieron Platón, Sócrates y Aristóteles también. Tiempo después también estuvo Dionysius Thrax y él dio algunos postulados importantes. Define la gramática, por ejemplo, en función de la escritura. Una cita de él nos dice que el conocimiento técnico de la lengua generalmente es empleada por poetas y escritores. Él estudia aspectos como la pronunciación, las figuras poéticas, la preservación y explicación de algunos textos importantes de la mitología griega y empieza con análisis de la etimología y origen de las palabras. Luego tenemos los latinos. Entre los latinos más representativos tenemos a Varro, y Varro escribió un tratado de 25 volúmenes sobre la lengua latina y aporta con el concepto de declinación, que trata de las variantes que una raíz puede tener y es lo que actualmente se conoce como derivación. Asimismo, tenemos a Priscian, otro romano latino que realizó la descripción del latín. Es la descripción más completa y actualizada que se conoce. Los hindúes realizaron trabajos también importantes en relación con el sánscrito. Entonces ellos querían preservar la lengua que consideraban sagrada y realizan una serie de estudios para tratar de preservar esta lengua. Uno de sus principales representantes fue Panini, y Panini sintetiza algunos trabajos realizados por sus antecesores con respecto a la lengua oral. Entre los aportes importantes está el desarrollo del método comparativo. Ya tiempo después, en la Edad Media hasta el siglo XIX, se da casi de manera obligatoria en el mundo occidental el aprendizaje de latín y el conocimiento de la literatura respectiva, porque se lo consideraba como de alta cultura. En esta época inician estudios históricos sobre el nacimiento de la lingüística y principalmente en el siglo XIX surge la lingüística llamada histórica. Entre los autores más importantes están Bob, Grimm, Rask. Por ejemplo, Grimm publicó una gramática comparada de las lenguas germánicas y nos aporta el estudio de la estructura fonética de estas lenguas. Asimismo, en esta época surge la necesidad de tener un diccionario que pueda registrar lo que se consideraba la forma de la palabra correcta y se dio mucha importancia a la ortografía por esta búsqueda de preservar lo que era considerado letrado para no degenerar la lengua. Pero no se hacen muchos estudios sobre el sistema de pensamiento que está expresando esta lengua.
Ya tiempo después, la lingüística moderna, a partir del siglo XX, busca conocer con mayor profundidad y de manera científica los hechos lingüísticos. Hay autores muy importantes, sobre todo a partir de la teoría sociológica de Durkheim. Se llega a influir muchísimo en el pensamiento de Ferdinand de Saussure, y es este último quien llega a desarrollar una serie de trabajos bastante completos sobre la lengua y el lenguaje. Es así que él llega a tener muchísimos aportes, como el estudio del signo, los estudios diacrónicos, sincrónicos, el estudio de la significación, la palabra de valor de un signo. Durante esta etapa y con la influencia de este autor se desarrolla la Escuela de Praga y la Escuela de Copenhague. Ahora les voy a comentar brevemente sobre la Escuela de Praga. Sus principales representantes fueron Buller, Benveniste, Martinet, Jacobson y Trubetskoy. Ellos plantean 3 tesis importantes. La primera es el análisis de los problemas metodológicos derivados de la concepción de la lengua como un sistema funcional en los estudios actuales, es decir, la utilización del método comparativo en la lengua que se utiliza actualmente. La segunda tesis incluye el aspecto fónico, es decir, que se debe distinguir el sonido como un hecho físico de su representación acústica. Y la tercera tesis examina las funciones lingüísticas en la medida en que modifican las estructuras fónicas, léxicas y gramaticales. Entonces, el área más desarrollada de la Escuela de Praga sería la fonología. Ahora bien, la Escuela de Copenhague, sus principales representantes fueron Uldal, Hersenelf, y lo que ellos plantean es una teoría llamada fonemática y la glosemática, que busca relaciones entre el sistema fonológico y el sistema gramatical. Luego tenemos el funcionalismo. En el funcionalismo tenemos los representantes como Jacobson y André Martinet, que son considerados herederos de la Escuela de Praga, como ya se mencionaron antes. Los estudios que ellos plantean es que hacen énfasis en el desarrollo de los términos, es decir, metalingüística, que pretenden definir o concretar los fenómenos lingüísticos. Y sobre todo está basada en el desarrollo de las lenguas, tanto en lo que se refiere a la fonología como a la gramática. Jacobson tiene algunos aportes muy relevantes, plantea 6 aspectos de lo que él considera forman parte del hecho lingüístico. Está el hablante, el oyente, el mensaje, el contexto, el canal físico y el hecho psicológico y el código. Asimismo plantea 6 funciones: la emotiva, conativa, denotativa, fática, metalingüística y poética. Vemos que en las primeras etapas del funcionalismo la fonología sigue jugando un papel muy importante. El estructuralismo americano es influido por Franz Boas, antropólogo, y él se dedicó muchísimo al estudio de las lenguas de los grupos indígenas, como en Norteamérica. Entonces, lo que él plantea, sus principales conclusiones, es que no se podía imponer la forma de una lengua sobre otra. Sostenía también que cada idioma tiene su propio sistema gramatical y también que las categorías gramaticales de las lenguas europeas no necesariamente eran universales, como se había mantenido esta idea durante muchos siglos. Boas también centró su estudio en el tema del habla. Otro estructuralista importante era Sapir, Nida, Bloomfield, Piquet y Chomsky. Ahora también tenemos la siguiente escuela, que ya sería más bien la lingüística aplicada actual, y las principales corrientes para el trabajo práctico de esta escuela se concretan en la denominada lingüística estructural y la llamada lingüística funcional.
Después de esta perspectiva histórica, volvemos a plantearnos cuál es el objeto de la lingüística. La lingüística se ocupa de estudiar procedimientos que nos permiten analizar una lengua o más lenguas, nos permiten también conocer su funcionamiento, saber cómo se organiza y cómo se relacionan los distintos elementos que la componen. En otras palabras, la lingüística es una ciencia que nos da instrumentos para conocer una lengua a profundidad. Asimismo, la lingüística proporciona elementos para conocer el papel de esta lengua en la sociedad y, de ser el caso, nos permite buscar soluciones a problemas como uso, enseñanza y desarrollo de la lengua. ¿Cuáles son las ramas de la lingüística? Tenemos la lingüística histórica, la lingüística, la psicolingüística, la lingüística general, la sociolingüística, la lingüística aplicada y la historia de la lingüística. En términos generales, el objeto de la lingüística es el estudio de las lenguas y de sus situaciones a través del tiempo o en momentos determinados de la historia para llegar a conocer la comprensión de su realidad, su situación y su función en una sociedad. También podemos analizar la lingüística desde el punto de vista del tiempo. Entonces existirían dos maneras de hacer un estudio lingüístico. Se podría hacer un estudio diacrónico y un estudio sincrónico. Si se estudia el desarrollo de una lengua a través del tiempo, estamos hablando de un proceso de lingüística diacrónica. Si se le estudia en un momento particular o en un tiempo específico, este se considera como un trabajo de lingüística sincrónica. Ahora bien, con estas perspectivas, ¿qué es la lengua? Pues la autora nos comenta que el hombre utiliza palabras que corresponden a conceptos. La producción de la lengua es voluntaria, pero los elementos que utiliza para conformarla son arbitrarios. En cualquier hecho de comunicación se encuentran por lo menos dos personas, es decir, no puede haber un hecho de comunicación entre una sola persona. Sobre el origen de la lengua. Es muy difícil saber cómo nació el lenguaje humano, pero suponemos que desde el principio de la humanidad las personas necesitamos códigos para poder comunicarnos. Por ejemplo, se sabe que hace cerca de 2 millones de años, cuando todavía trabajábamos la piedra, era muy probable pues que igual existiera la necesidad de mecanismos de comunicación, y mientras más se iba complejizando la vida social, debió ir aumentando de manera progresiva también la necesidad de tener estructuras de lenguaje más completas. Entonces, a medida que crecían los grupos humanos, se expandían sus territorios, aumentaban las necesidades de socialización. Es probable que haya esto ido modificando a la par las estructuras del lenguaje, pues debía el lenguaje comunicar cada vez necesidades más apremiantes y necesidades que reflejaban un mayor nivel de desarrollo de esa sociedad. Entonces, las lenguas se desarrollaron de acuerdo con las necesidades de cada grupo humano y en ningún momento pudo haber sido un acontecimiento repentino, sino que fue el resultado de un desarrollo de millones de años. Hasta el presente no se sabe cómo nacieron las diferentes lenguas, pero lo que sí sabemos sobre las lenguas del mundo es que han existido muchísimas. Se supone, por ejemplo, que hace unos 50.000 años pudieron haber existido unas 1.000 lenguas. El crecimiento de la humanidad y la separación de los grupos humanos dio origen a esta diversidad de lenguas. Esto significa también que con este crecimiento y los movimientos de conquista debieron desaparecer muchas otras lenguas más.
En el continente americano, por ejemplo, existe una gran cantidad de lenguas que pueden clasificarse de la siguiente manera. Pueden clasificarse en dos grupos: las lenguas amerindias, que existían en el continente antes de la conquista, y las lenguas indoeuropeas. Con respecto a las lenguas indígenas, no es posible saber con precisión cuántas y cuáles existieron antes de la conquista, porque se dio la imposición del lenguaje en diferentes áreas de nuestro continente, a través del español, el portugués y el francés. También en el caso de América del Norte, del inglés. Pero lo que sí sabemos es que las lenguas indígenas, después de los movimientos de conquista, se limitaron al uso familiar, doméstico y comunitario, mientras que las otras lenguas que fueron consideradas las dominantes son las que se usaron en el espacio público, en la política, en la religión y en la economía. En la actualidad, las lenguas amerindias de mayor extensión son el maya, el azteca, el quichua y el aymara. Para poder estudiar esta gran variedad de lenguas es que se han dado formas de clasificación. La más común es la tipológica. Esta forma se basa en criterios formales, esto quiere decir en los sonidos que usa la lengua, en la forma de composición de las palabras y en las estructuras gramaticales. En este sistema de clasificación, las lenguas serían sintéticas, analíticas y aglutinantes. Las lenguas sintéticas se caracterizan por tener una enorme cantidad de palabras que no cambian ni se combinan con partes de palabras, como sucede, por ejemplo, con el español, el francés y el inglés. En las lenguas analíticas, un concepto está expresado por una palabra, como en el caso del chino. Y finalmente, las lenguas aglutinantes son las que pueden componer de manera similar a una cadena, como en el caso del quichua. La lingüística también plantea el uso de familias lingüísticas. Como en el mundo existe gran cantidad de lenguas, también existen varias familias de lenguas cuya clasificación ha sido propuesta por los científicos en el siglo XIX, y esto surge para facilitar el estudio de la lingüística histórica. Las distintas familias lingüísticas se encuentran ubicadas en grandes regiones del mundo. Así tenemos, por ejemplo, a la familia indoeuropea, que está compuesta por las lenguas indo-iranias, balto-eslávicas, germánicas, itálicas y griegas. En el caso de las lenguas indígenas se han planteado también familias. Por ejemplo, tenemos las lenguas indígenas de América con sus respectivas familias: la quichua-mara para la quichua, la chibcha para los agua, chachi, sáchila, la tucana para los sionasecoya, y no identificadas como la ie, el embera, el teté, el záparo. Para terminar, las comunidades lingüísticas. Se denomina comunidad lingüística a un grupo de personas que forman una sociedad, y en esta sociedad comparte una misma lengua. La lengua de uso común entre todas estas personas sirve como instrumento de comunicación dentro del grupo, y además comparten una serie de sistemas, como el sistema político, el sistema social, el sistema económico y el sistema cultural. Esta ha sido la tarea de lingüística de la primera unidad, elaborada por Natalia Pineda. Tarea de la primera unidad de lingüística. El análisis de la lengua es el objeto de estudio